Buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy 23 de mayo 2023 estamos con el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Vamos a ver esa defensa del diácono Esteban. Momentos anteriores, la iglesia le había dicho a los apóstoles que estaban siendo desatendidas las viudas y el verso 6, capítulo 1, en los días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de griegos contra hebreos y esa murmuración y eso llevó a los apóstoles a buscar entre la multitud, como dice el verso 5 del capítulo 6, y eligieron a estos 7 para este trabajo, para la distribución diaria de estas viudas desatendidas. Entonces era el propósito de los diáconos y también los apóstoles impusieron las manos, le impusieron las manos a los diáconos para que ellos pudiesen tener prodigios y señales, para que ellos pudieran tener prodigios y señales y poder ir acompañado de la predicación de estas señales y prodigios para la confirmación del mensaje. Y capítulo 7 hay un momento en que él va a defenderse porque eh, los, los de Jerusalén los siervos, como dice la palabra, dice, entonces él lleno del Espíritu Santo estaba en la sinagoga de los libertos, de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces esas personas lo llevan inclusive ante, ante el sumo sacerdote y el sacerdote le pregunta en el 7, ¿es esto así realmente que tú estás diciendo que estás cambiando las costumbres que nos dio Moisés? Es esto cierto de que tú vas predicando de Jerusalén que va a destruir este lugar y va a cambiar todo lo que Moisés nos ha dicho? Y él les va a decir un resumen desde los patriarcas hasta el tiempo de Jesús. Y leemos la palabra y dice, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes del monte de Aram, y le dijo, sal de la tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios les trasladó de la tierra en el cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero lo prometió que se la daría en posesión y su descendencia después de él cuanto él aún no tenía hijos. Sabemos que Dios, a través de los patriarcas, como hemos estudiado en el libro de Génesis, hemos visto cómo Dios ha llevado al pueblo. Inclusive hemos quedado en el capítulo 50 ya y vamos a ver cómo Moisés va a liderar el pueblo, que también se lo va a decir Esteban, que en el verso 8, que le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el octavo día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Estamos hablando que uno tiene que pensar para qué Dios está preparando al pueblo, y es para la venida de nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito de Dios. Y el verso 10, y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernante. Estamos hablando de José, cómo vendieron a José en el verso 9 y estamos viendo la historia de José también que hemos estudiado, de cómo para preservación de vida Dios lo había puesto allí. Y y vemos cómo, inclusive con la muerte que estuvimos estudiando en capítulos finales de Génesis, dice el verso 16, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham y los hijos de Amor en Siquén. Estamos hablando de que eh, todo, todo lo que Jacob le dijo a José se cumplió. Igualmente, así dice
el verso 14. Y Esteban sigue contando la historia porque quiere eh, eh, dar una luz de entendimiento a aquellos que lo están acusando, diciéndole que si realmente es esto así, acerca de este Jesús que quiere cambiar las costumbres de Moisés. Y no es cambiarlas, sino es hacer la voluntad de Dios. Dice un poco más adelante, vamos a hablar de Moisés, y el versículo 22. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vino al corazón de visitar a sus hermanos, los de Israel, a los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, defendió, hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente lo presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante o juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y volvió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Esteban está utilizando una predicación realmente importante para irles mostrando a ellos en la forma en que Moisés fue rechazado, de esta forma también Jesús lo fue rechazado, pero ellos más adelante comprenden que Jesucristo era el Señor. Igualmente entendieron que Moisés era el profeta. Y dice que pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte de Siquén, en una zarza. Entonces Moisés, mirándose maravillado de la visión y acercándose para observar, le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés. Y temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo: Señor, quita el calzado. Y le dijo el Señor a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido y descendido para librarlos. Ahora pues ves y enviaré a Egipto. Y aquí, cuando él está diciendo que Moisés es el enviado de Dios, que Moisés es el gobernante, que Moisés es el que le va a liderar, porque les quiere decir esas palabras que el mismísimo Moisés va a hablar y se va a referir en el 37. El propósito de Esteban es irlos llevando a Cristo. Dice el 37: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y aquí viene, hermano, lo que es el mensaje que el judío quizás desconoce. Ya lo que es del 37 al 1, sí era como refrescarles a ellos un poco la memoria, y ahora el verdadero entendimiento viene el 38, hermano. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto. Estamos hablando de que ellos no aceptaron la voluntad de Moisés a través, a través del Padre, sino que querían inclusive devolverse. Y cuando dijeron a Aarón: haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sabemos que subió al monte y duró 40 días y 40 noches allá arriba, y luego descendió con las tablas y se encontró el pueblo con un dioses, con el becerro de oro. Le está diciendo Esteban aquí: ellos tienen la misma actitud, le está llevando a ese terreno. Dice, voy a irme más adelante. Dice el verso 45, ya cuando Moisés nos enseñó a través de la ley que trajo del monte, que nos mostró cómo íbamos a hacer el modelo y cómo iba a ser ese tabernáculo y cómo iba a ser todo lo que Dios quisiera que le adoramos. Entonces dice 45: el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué para tomar posesión de la tierra de los gentiles, de las cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el sucesor.
de Moisés ya es mencionado aquí, que Josué, que es aquel que sí cruzó el río para tomar posesión de la tierra prometida. Dice el verso 47, este halló gracia ante los ojos de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón lo edificó casa. Sabemos que David tenía las manos manchadas de sangre y fue su hijo quien lo hizo. Si bien el Altísimo, verso 48, este mensaje directamente a estos líderes incrédulos. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hermano, cuando Él le dice en el 7:1, ¿es cierto estas cosas? ¿Es esto así? Acerca de que vas a decir que vas a derribar este lugar y vas a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros, no vosotros resistís, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Ya él le está diciendo que no están obedeciendo a Dios y oyendo estas cosas se enfurecían. Y en el verso más adelante, en el 56 vemos que Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, significa que Dios había cumplido su trabajo, había resucitado, Dios estaba vivo. Ese Jesús que estaba en el madero, Esteban se lo está diciendo, veo al Hijo del Hombre vivo, a la diestra del Padre, ha resucitado. No es el cuerpo que se robaron, no es el cuerpo que se perdió. Entonces ellos dando grandes voces taparon sus oídos y arremetieron contra él. Y nuevamente vemos ese momento en que Saulo sostiene la ropa, ese joven Saulo, como decía Fidel, con ese joven Esteban que era muerto, ¿no? Y dice, apedrearon a Esteban y vuelve otra vez y dice al Señor que reciba su espíritu, dando testimonio hasta el último momento. Y puesto de rodillas, tuvo el corazón de nuestro Señor, estando en una cruz, en la misma condición, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él les dijo también las mismas palabras, no les tomes en cuenta este pecado. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanitos. Continuamos. Fidel García, Hechos capítulo 8. Buenas tardes, Dios los bendiga, hermano. Bueno, seguimos y continuamos. Este capítulo para mí es un capítulo muy, pero muy controversial, ¿no? Hay muchas, hay varios para encuentro. La lectura del 1 al 25, hermana Ali. Amén. Lectura del 1 al 25. Saulo persigue a la iglesia, capítulo 8, libro de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad.
Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de, de esta tu maldad. Y luego Dios que quizás te sean perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, estos 25 versículos, hay tela que cortar, ¿eh? Hay bastante tela que cortar. Me gusta esto. Bueno, hermano, mire, aquí vamos a observar por segunda vez a Saulo como protagonista principal de esta historia, en los primeros versículos. Saulo aquí sale como perseguidor y asolador de la iglesia, como dice acá los primeros versículos. Por supuesto, eso yo veo acá algo muy importante, hermano. Cómo Dios actúa, cómo Dios actúa para las cosas. O sea, hubo un propósito allí. Este hombre aparece desde la muerte de Esteban, toma su ropa, es testigo presencial de ella. Un hombre, por supuesto, joven como Esteban. Era un hombre, y por supuesto, su ímpetu era más fuerte que los mismos sacerdotes y escribas que estaban allí. Pero Dios utiliza para que se cumpliese lo que está escrito en Hechos capítulo 1:8. Hechos capítulo 1:8 dice lo siguiente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ya esto se ve y se observa como el gran propósito de Dios para expandir su iglesia. Y Dios, yo veo aquí que Dios transforma ese mal que sucedió, lo transforma en bien. Y así es que actúa el Señor con esas condiciones, ¿verdad? Y aquí vemos claramente cómo este hombre, Saulo,
en su condición de perseguidor de la iglesia, en asolador, inclusive en asolador, y dice el verso 3 dice que Saulo asolaba la iglesia y arrastrando casa por casa, arrasaba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es el propósito en ese momento en ese momento, del propósito que tuvo Dios incluso con este hombre. Ya ese hombre estaba escogido, pues. pero, pero vemos algo muy peculiar, ¿no? Que eso que Dios transforma el mal en bien. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 28. Por favor, quien lo tenga lo lee. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. ¿Quién lo tiene? Lo puedo leer. Me ayude. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos, o sea, todas las cosas le hacen a bien. Este hombre, cuando vemos a Pablo y vemos este versículo, lo comparamos con nosotros. Lo comparamos con nosotros hoy en día. Nosotros estábamos antes haciendo ¿qué? Estábamos cómodos. Bueno, Estábamos haciendo algo que no, perdón, no, sigue. estábamos de la misma manera inclusive que Pablo. Y todas estas cosas, cuando somos llamados en verdad, todas estas cosas son para bien. Ahí vemos el bien que le ocasionó drásticamente a la iglesia por medio de Pablo. Y volviendo al verso, en el verso 1, vemos que Saulo consentía la muerte dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia y estaba en Jerusalén, que estaba en Jerusalén, y fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Los únicos que no estaban, los únicos que no fueron echados fueron los apóstoles. Tenían una misión específica, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante cuando ellos llegan a Samaria, ¿eh? Pero dice, y hombres piadosos enteraron a Esteban e hicieron gran llanto. Vemos estos versículos primero en el verso 2, en el verso 1 vemos la aplicación cuando la sombra entre el verso 1 y el verso 4. ¿Se acuerdan lo que sucedió en la Torre de Babel? El propósito de Dios de esparcirlo. ¿Por qué? Porque había una mente diferente a lo que el Señor quería. Ellos tenían allí una sola lengua y era diferente el propósito de Dios. Y tuvo que hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque tuvo que esparcirlo a través de confundir las lenguas, de que no se entendiesen. ¿Para qué? Para que se expandiesen por toda la tierra. Hoy en día no hubo el cambio de lengua, pero fue por medio de un perseguidor que se aplica teóricamente el verso 1.8 para que se expandiera el evangelio del Señor. O sea, no se quedaran en un solo sitio. Cuando vemos ese brazo ejecutor que fue Pablo o fue Saulo, para que se echara a los cristianos, a los seguidores de Jesús, fuera de Jerusalén. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 11 más adelante. Vamos a ver, de todas maneras vamos a verlo. Hechos capítulo 11, versos 19 y 21. Vamos a leerlo rapidito. 11, 19, 21. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron
hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, si eso no hubiese sucedido en Hechos capítulo 8, esto no hubiese pasado. Eso es igual que nosotros como cristianos queremos muchas veces centrarnos en un grupito, y un grupito, un grupito, y bueno, y ese grupito no avanza, no avanza, no avanza. ¿Y el Señor qué hace? Bueno, mira, nos batuquea, hermano. Nos batuquea para poder ir y salir a otros sitios, a otras casas, a otras latitudes. Y vemos el caso de muchos hermanos acá, que están fuera, la mayoría de los hermanos venezolanos que están fuera de frontera. Alejandro, imagínate tú. Ahí está Alejandro, ahí está todos ustedes. O sea, muchas veces por la persecución que teníamos aquí en Venezuela, tuvimos que salir de la frontera. Yo fui uno de los que salí de frontera. Y yo estuve en Tenerife, ahí en España, y allí fue fundada la congregación. Ahí se bautizaron hermanos. Hubo propósito de Dios. Ahí hubo propósito de Dios. Muchos de ustedes también, hermanos. Hemos tenido que salir de nuestra frontera y predicar a Cristo. Y para la gracia de Dios, estamos allí y estamos aquí. Y nos estamos comunicando. Mire, por esta vida damos un testimonio de eso, como lo vieron acá, como lo vemos aquí. Pero lo más interesante es este versículo, esto que dice en el capítulo 11, ¿no? Qué bello, ¿no? Pero vemos cuál fue el motivo principal por qué Dios hizo esto con Saulo. ¿Por qué sería ese motivo? Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versos 4 al 9, por favor, Alejandro. Ese es el motivo principal, y eso tenemos nosotros que adoptarlo también y adaptarlo a nuestras vidas. Filipenses 3:4 3, 4, dice, 9. aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en el cual la ley, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es de la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Tus padres están allí, ¿no? ¿Están escuchando? Y está mi madre aquí Sí. conmigo. Vea, mi señora, vea el motivo tan grande que tiene su hijo allí, de que salió de la frontera donde salió de Venezuela, para que, por un motivo especial, y este motivo que escuchó este versículo que leímos, y como muchos de nosotros hemos tenido y salido de frontera, es Cristo Jesús, hermano. Es por Cristo, y ahí está la bendición. Y muchas veces queremos nosotros hacer nuestra voluntad, pero la voluntad de nosotros no es esa. Y tus padres deben comprender, y como comprendieron mis padres cuando yo me fui de acá, y como comprenden muchos de nuestros padres y familiares, que se han desligado familias enteras. Familias enteras se han desligado. Incluso han sido esparcidas
en diferentes espacios, en diferentes países, para que esto ocurra. Escuchen esto, hermano. Vean esto, y por eso que yo dije que este capítulo es muy controversial para nosotros. Es de mucho ejemplo para todos nosotros, los que estamos fuera y dentro de las latitudes de nuestra nacionalidad. Qué bello es ese trabajo que está haciendo su hijo, mi señora, allí. Pero es enviado por Dios, es enviado por Dios mismo, igual como muchos de nosotros hemos sido enviados por Dios. Este caso de Pablo nos pone a nosotros a trabajar más y más, porque así siendo perseguidor de la iglesia, el motivo que Dios tiene para que se lleve su evangelio a partir de ahorita. Y como leímos en el versículo, el celo de lo que hoy vemos en nuestras mentes, en nuestros corazones, como lo tenía Pablo. Y eso lo ve el Señor en nuestra vida, para que cada uno de nosotros pueda llevar el evangelio de una manera eficaz y eficiente, con fe y esperanza en una nueva vida. ¿Qué es lo que pasaba aquí, hermano? Que era diferente lo que Pablo creía. ¿Por qué? Porque el verso 3 dice que Saulo asolaba la iglesia. Ya la iglesia estaba constituida por la sangre de Cristo. Pero hoy vemos en este versículo 3, dice que, y entrando casa por casa, nosotros tenemos entrando casa por casa, ¿qué hacemos? Llevamos el evangelio. Casa por casa. Pablo asolaba. ¿Por qué? Porque Pablo no sabía realmente qué era lo que necesitaba, qué era el motivo de lo que era el evangelio nuevamente. Pablo no llevaba el evangelio. Pablo asolaba porque hablaban del evangelio. Que azotaba a la gente. ¿Para qué? Para llevar mujeres y hombres, llevarlos a la cárcel. Nosotros hoy día no tenemos esto. Nosotros no tenemos esto. E incluso ellos, ¿por qué ¿dónde se sufría? Se sufría en la carne. Se sufría realmente en la carne. Nosotros no tenemos que sufrir en la carne. Nosotros tenemos que llevar el evangelio para que no sufra la gente en espíritu. Para que todo el que escuche su voz tenga vida eterna. Nosotros hoy no tenemos esa condición que tenían estas personas en ese momento, porque eran completamente desarraigados a la fe, desarraigados a la esperanza, desarraigados a la gracia que hoy tenemos nosotros hoy en día. El verso 4 lo leímos. El verso 4 vemos completamente, hermano, cómo el verso 4 nos enseña y me lleva a pensar lo que sucedió en la Torre de Babel, el esparcimiento de todas estas lenguas. ¿Para qué? Para que no se pudiesen comunicar y no cumpliesen esa labor que ellos pensaban, como Pablo pensaba en este momento. El pensamiento de Pablo era diferente al pensamiento de Dios. El pensamiento de esas personas en Babel era diferente al pensamiento de Dios. Y por eso es que Dios utiliza a este hombre. Dios utiliza a este hombre, hermano. Muy personal. Le dio una utilidad muy personal a Pablo, un joven, pero un hombre cegado. ¿Por qué? por tradiciones de hombres, sirviéndole a hombres, siendo, como dijo el versículo que tú leíste ahorita, siendo fariseo, creyendo en una ley para hombres. Ley para hombres. Pero si vemos, habían también gente buena. Había gente buena. ¿Por qué? Porque entre esos hombres que estaban allí, habían judíos piadosos, que se comparecieron con lo que sucedió con Esteban, ¿cierto? Eso lo vimos. Fíjate que hasta lloraron. Y yo me acuerdo ahorita, el estudio pasado, que vimos en Génesis. Génesis capítulo 50, hermano. Esa es la sombra que veo ahorita con este llanto de estas personas que se compadecieron con Esteban. Y la sombra de Génesis capítulo 50, versos 10 y 11. ¿Lo tienes, Alejandro? Por favor. El 50. Sí, 50, versos 10 y 11. Eso lo estudiamos. Sí. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí
con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, que por todo eso fue llamado su nombre Abel Mazaraim, que está al otro lado del Jordán. Lloraron personas desconocidas, personas que ni siquiera, o sea, por eso es que se compadecieron con la situación que estaba ocurriendo con José. Su padre había muerto y lloraron, hermano. Lloraron, o sea, ahí no eran todos, no eran personas así como Saulo. Había personas piadosas también dentro de esa comunidad. Así veo la sombra, me recordé hoy del capítulo que estudiamos la semana pasada. Pero vuelvo y repito, Saulo fue uno de los que fue promovido para el crecimiento de la iglesia, aunque nosotros lo veamos de otra manera cuando leemos esta situación, pero Saulo fue uno de los que fue promovido por Dios al crecimiento de la iglesia. Así siendo, y así veamos el padecimiento de hombres y mujeres, como dice aquí. Así lo veamos de esa manera. Esta es la parte inicial del verso del 1 al 4, que vemos ese protagonismo de Pablo, pero para Dios hubo una necesidad y hubo el cumplimiento de ese versículo 1:8 a través de este hombre, viendo la condición de su característica. Cada uno de nosotros tiene una característica diferente. Dios nos utiliza de una manera diferente. Y a Pablo lo utilizó de una manera diferente que a los demás, a pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de la condición que tenía de servir a hombres y las leyes de hombres. Pero ya ya el Señor lo sabía, conocía su corazón, conocía sus facultades. Cada uno de nosotros, Dios nos conoce nuestras facultades. Ahí cerramos la primera parte de la lectura. Vamos con la segunda. Aparece el segundo hombre, como era Felipe. Felipe, ya conocemos quién era Felipe. Segundo diácono acá establecido, pero Felipe tuvo una gran labor. Una gran labor, hermano. Fuerte labor que tuvo Felipe aquí. Y dice el verso 5, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Miren eso, Samaria. Conocemos principalmente cómo era Samaria. Samaritanos y judíos no compaginaban. Pero por medio de Cristo, ¿se acuerdan qué hizo Cristo? Por medio de Cristo, que se metió por todo el medio del mapa para cruzar a Samaria y todos estaban alarmados. Había un propósito, porque fue Dios, fue Cristo quien sembró la palabra primeramente en Samaria a través de esa mujer samaritana allí. Eso fue la primera siembra que hizo Cristo allí. Y eso no vamos a entrar en detalle porque lo sabemos. Pero cómo rompió ese hielo, cómo rompió ese esquema, cómo rompió lo que estos judíos hablaban y decían sobre los samaritanos, cómo Cristo se introdujo en un lugar donde supuestamente no era recibido. Así hoy vemos aquí a este hombre llamado Felipe que descendió a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo, predicaba a ese hombre que llevó y rompió el hielo allí en Samaria. Y dice, y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía. Vemos aquí, hermano, la primera vez que se expande la palabra en Samaria, con poder, señales y prodigios, donde él hacía ¿qué? Aquí hacía en el verso 7, dice, tenía mucho, pero porque de muchos
que tenían espíritus inmundos salían ellos dándose voces paralíticos y sanaba. O sea, sanaba a cojos, paralíticos, señales y prodigios. ¿Qué era lo que les produjo esto? ¿Cuál fue? ¿Por qué este hombre llamado Felipe tenía esto? Podía hacer esto. Porque fue recibido el poder de parte de los apóstoles. En el momento que fueron escogidos, fueron señalados para ser también discípulos de Cristo. Vemos claramente acá estos samaritanos, en el verso 8 dice que así había gran gozo en aquella ciudad. En aquella ciudad, no nada más en una casa, ni en una, y un solo hombre dando señales y prodigios y hablando las maravillas de Cristo, porque era el evangelio que anunciaba. Pasaba a ser un hombre con gran poder. Con gran poder. Y escuchaba lo que decía Felipe. Vamos allá a Romanos capítulo 10, 17. Romanos capítulo 10, 17. Por favor, Alejandrito. Había algo muy peculiar allí. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Cuando dice que tenía mucho gozo en aquella ciudad. Porque el verso 6 dice que sería Felipe oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, ellos también tenían ese gozo porque oían la palabra de Dios. Y por supuesto esa fe los impactó, esa fe los llenó, esa fe fue hecha en ellos. Fueron persuadidos, ¿no? Fueron persuadidos completamente y creyeron. Pero aquí está otra parte importante de este capítulo y de estos primeros versículos, que aquí hay algo controversial muchas veces que vemos de estas cosas, ¿no? Vemos algo bien fuerte, ¿no? En el verso 9, cuando apareció otro hombre llamado Simón. Dice, pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Oye, esto hoy en día se ve o no se ve, hermano. Esto hoy en día se ve en ciudades, en pueblos, en caseríos, en poblaciones, en todas estas cosas, se ven, hermano, se ven. Tal día, en estos momentos se ve, porque hay muchos charlatanes y mentirosos. Charlatanes y mentirosos como estaba este hombre aquí. Como era este hombre aquí, un charlatán y un mentiroso. Que dicen tener poder y engañan a mucha gente, inclusive montados encima, yo lo he dicho, encima de tarima, en plazas, en situaciones adversas allí. En sitios donde hay multitud, donde hay mucha gente. Y eso es muy, muy claro acá, ¿no? En el verso 9. Dice que había engañado a la gente haciéndose pasar por algún grande. O sea, alguien con poder, alguien con muchas y con esas artes mágicas. Y a este dice en el verso 10, dice, a este oían atentamente todos, dice, el más pequeño hasta el más grande, diciendo que este es el gran poder de Dios. Eso no lo vemos también. Muchas personas ven en sitios donde supuesta magia y supuestas cosas, supuestos milagros hay, y dicen que es el gran poder de Dios. Y es el gran poder de Dios.
Y eso es totalmente absurdo, porque de esas personas no va a salir ni un ápice de poder, ni de sus manos, ni de sus pies, ni de ningún lado. Y eso lo conocemos todos nosotros, ¿no? Eso lo conocemos nosotros. Y la palabra muy claro la palabra de Dios habla muy claro sobre lo que es la hechicería, el pecado, la brujería, eso lo habla muy claro. En Gálatas capítulo 5, verso, y aquí estamos, aquí hay incluso, aquí en la palabra de Dios hay capítulo 5, verso 19-21. La palabra de Dios hay ejemplos bíblicos. Ya lo vamos a ver, esa sombra, esa gran sombra, como dice la hermana Alice. En Gálatas capítulo 5, 19-21. Y alguien lo tiene antes que yo, bueno, se le agradece. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Ahí está una de las cosas que hacía este hombre. Hechicería. Hechicerías. Ahí está. ¿Son qué? Son pecados. Es pecado. Y la gran sombra la tenemos muy clara también cuando estaba en aquel tiempo Moisés. No sé si recuerdan la sombra de Moisés en Éxodo 7 del 10 al 12. Por favor, Manuel Alberto. Éxodo 7. 7 10. del 10 al 12, cuando vemos cuando el mismo Faraón quiso exponer allí a esos magos que él tenía allí, a esos hechiceros, para que hicieran lo mismo que estaba haciendo Moisés. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Amén. El poder de Dios es más grande que el poder del bichito innombrable, hermano. Y lo más fuerte no es eso. ¿En presencia de quién? ¿En presencia de quién estaba ahí? Habían grandes y pequeños. Vemos eso, ¿no? Habían Sí. grandes y pequeñas personas allí. Habían personas de bajo y de alto nivel. Entre eso estaba el faraón. Faraón y sus siervos. Aquí estaba también, hermano. Aquí esto pasa también. Este hombre estaba delante de quién? Delante de grandes y pequeños. Todos le creían. Aquí también, en ese momento, estaban confundidos. Estaban confundidos. ¿Por qué? Porque creían que era el gran poder de Dios. Por supuesto, allá en Éxodo manejaban dioses ajenos, dioses completamente distorsionantes el camino de Dios. Cuando vemos allí a Moisés dándole la verdad, esa verdad que Dios le mandó a hacer. Por supuesto, temeroso estaba en ese momento Moisés. Primero tartamudo, segundo tenía que tener un ayudante allí, que era su hermano Aarón. Pero la tenemos nosotros, hermano. La vara está aquí, hermano, en la Biblia. Ahí tenemos nosotros el gran poder de Dios, en nuestra fe, nuestra esperanza. Allí tenemos esa vara, la vara de Aarón. Amén. Amén. Entonces, vemos acá qué es lo que estaba pasando, ¿no? Cuando vemos estas doctrinas falsas hoy en día. Y lo antagónico de esto, hermano, es que muchas veces la confunden con la fe. No saben exactamente qué es la palabra fe. Ellos creen que la fe era por eso, era por ver esas señales y prodigios, era por ver esas cosas. Y la fe, lo leímos ahorita, la fe proviene por el oír. Y eso es lo que sabemos.
Pero aquí el verdadero Dios utilizó a Felipe, hermano, anunciando el evangelio, utilizando el nombre sagrado del Señor Jesucristo, donde se bautizaban mujeres y hombres, donde vemos lo antagónico nuevamente a que este hombre que era hechicero, un hombre que mentía, y utilizaba el supuesto poder de Dios para engañar a la gente, inclusive me imagino por parte económica. Dice el verso 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio de Dios en el nombre de Jesucristo, el verso 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. O sea, se da que Simón seguía realmente el evangelio, seguía lo que hablaba Felipe. Eso es lo que no tenemos que ver con las personas en la iglesia. Cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios, siguen por lo que realmente significa los 4 evangelios que habla la palabra, o lo que creen que el hombre puede hacer. Es la diferencia. Aquí vemos a un hombre que se maravillaba, estaba atónito, era por las señales. Y hoy en día la gente se pone atónita por las señales que hacen muchos hombres en la iglesia. Muchos hombres en diferentes doctrinas. Y nos dice, qué maravilloso es Dios. No, qué maravilloso es el pastor tal. Mira, ese hizo tal cosa. Y hoy es diferente, hermano. Cuando vemos la palabra de Dios, cómo nos enseña a diario. Cómo nos enseña a diario. Y esto es, muchas veces a nosotros nos confunde, ¿no? A nosotros mismos, como iglesia de Cristo, nos confunde. Incluso nos pone a dudar muchas veces. No sé si a ustedes le ha pasado, pero a veces les pone muchas personas a dudar. Pero este hombre, Felipe, escogido de Dios, hacía señales y prodigios. Y Simón, ¿saben cómo lo veía? ¿Cómo creen ustedes que veía Simón en este caso a Felipe? ¿Alguien puede saber cómo lo veía? ¿O puede decir cómo lo veía? Sorprendido, maravillado, atónito. Sí, pero ¿cómo lo veía? Lo veía como un Dios. Lo veía como un Dios, porque él dice que aquí dice que estaba como, estaba atónito y lo seguía para todos lados. Mira, si nosotros hubiésemos hecho señales y prodigios, mire, cuántas congregaciones, cuántas iglesias hubiésemos fundado aquí o en los sitios donde ustedes están. Cuántas. Y lo grande que hubiese sido. ¿Por qué? Porque muchas personas lo van a seguir, pero muchas personas no siguen por la palabra, no tienen la fe genuina. La fe proviene por el oír la palabra de Dios, como dice el versículo. Este hombre, Dios, lo veían este hombre lo veía como un Dios con D minúscula, ¿no? Como un Dios con D minúscula. Pero lo más fuerte de eso es que estaba sacándolo de esta gran tribulación que tenía este hombre llamado Felipe. Del verso 14 en adelante, hermano, vemos otra parte aquí, ¿no? Otra parte que confunde mucho la iglesia. Y quiero hacer un paréntesis rapidito. Un paréntesis ahí rapidito para que alguno de ustedes que quiera participar hasta el verso 13. Porque ya viene aquí otra parte que es muy controversial en la iglesia.
y nos va a llevar aquí un poquito de tiempo. No sé si nos dé tiempo de llegar hasta el 25. Están los micrófonos abiertos, hermano. ¿Algo que acotar? Sí. Prende el micrófono, hermano. Todo ok. ¿Estamos bien? Estamos bien, varón. Aquí decimos, vamos bien como Guaidó, aquí en Venezuela. Bueno, vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir por acá. Seguimos entonces con el verso 14. Dice, cuando los apóstoles, dice, que estaban en Jerusalén. ¿Dónde dice el verso, dónde dice que estaban los apóstoles? Estaban en Jerusalén. No habían salido de Jerusalén. Solo la iglesia estaba esparcida. Solo los seguidores. Pero los apóstoles estaban en Jerusalén. Cuando el verso 14 dice que estaban en Jerusalén, dice que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a dos, Pedro y Juan. Para mí Pedro era el hombre más salido que estaba ahí. Pero bueno, tenía una misión. Pedro y Juan, otra vez volé Pedro y Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron. ¿Por quiénes? Por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sobre esa palabra, hermano. ¿Se acuerdan de la palabra sobre? ¿Qué es lo que recibieron ellos? Vamos otra vez al capítulo 1. Capítulo 1. Verso 8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre. La palabra sobre. Aquí identifica muy claro la palabra sobre. ¿Por qué iría Pedro y Juan a Samaria? Teniendo aquí un hombre llamado Felipe, que tenía poder. Pero aquí vemos algo muy peculiar, algo muy raro. ¿Por qué este hombre no fue, dice, y no le impuso las manos, ni tampoco les recibieron, dice, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús? O sea, el bautismo que nosotros tenemos hoy en día es en el nombre de Jesucristo. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo y le ofreció dinero. Pero el verso 19 lo aclara. El que tenía la duda de que no fue, que fueron ellos a darle el poder a estos que estaban en Samaria para que fuesen y dieran señales y prodigios a lo largo y extenso, el verso 19 lo aclara. Y dice, diciendo, dadme a mí este poder. Este poder para que cualquiera quien yo le impusiese la mano reciba el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que recibió ahí, hermano, era el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles. Pero única y exclusivamente lo daban eran los apóstoles. Porque si hubiese sido así, que cualquiera que lo tuviese, lo pudiese transmitir, entonces, ¿para qué estaba allí? Porque fueron de Jerusalén a Samaria, fueron estos hombres, estos dos apóstoles. ¿Por qué no pudo ser el mismo Felipe quien le pusiese las manos allí? Porque no podía hacerlo, ¿no? No podía. Él no podía. Solamente los apóstoles podían transmitir ese poder. Más ninguno. Más ninguno. Lo vemos en el capítulo, lo vemos en Hechos, capítulo 2, 38, 41, 47. Lo vemos en Hechos 4, 23
31 y 33. Lo vemos en Hechos 6, 3 y 6. O sea, esos son los capítulos del mismo hecho que vimos ahorita. Lo que hubo allí entre el poder y el don del Espíritu Santo. Ahora estos hombres transmitían poder. Poder. Y este hombre Felipe no podía hacerlo. No podía hacerlo porque él tenía el poder, mas no podía transmitirlo. Hasta el último apóstol que lo tenía. Por eso es que no todos, hoy no hay apóstoles. Por eso es que hoy no hay apóstoles y hoy no hay ese poder que tenían los apóstoles. Y esa es una doctrina engañosa, hermano. Una doctrina engañosa cuando hablan de los apóstoles. Yo soy apóstol. Ya, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si aquí hay unos requisitos bíblicos para en aquel tiempo para ser apóstol. Unos requisitos bíblicos, exactamente, y lo dice en capítulo 1. Final del capítulo 1 lo dice, que debe estar cuando entraba y salía Jesús de Jerusalén. Tiene que haberse testigo de Jesús allí. O sea, porque tú estuviste allí cuando estuvo Jesús entrando y saliendo. Entonces, no, eso no es bíblico. El apostolado hoy en día. Y ahí lo refuta. El poder también está allí. No hay poder hoy en día, hermano. Señales y pedidos por las manos, no hay. Ya está listo, ya eso llegó a su fin en ese momento. ¿Algún comentario hasta ahora? Sí, Fidel, ahí hay un texto del apóstol Pablo, y es que la profecía acabará y cesarán las lenguas y todo eso cesará. Estamos hablando de que a los corintios que tenían muchos dones, también Pablo les dijo eso. Y lo de los apóstoles es importante, ¿no? Ese tema desde los requisitos. El que quiera ser apóstol tiene que tener 2000 años de antigüedad y haber estado en el tiempo de Jesús y haber visto su muerte y su resurrección. Nada más y nada menos si cumple ese requisito. Eso está Ajá. muy, muy interesante. ¿Alguien más? Bueno, Alberto. Estaba pensando que Simón, él se bautizó, pero todavía pensaba como hombre, como terrenal, como le gustaba el comercio, le gustaba comerciar con Sí, las creencias de las personas. sí. Pero él también a lo último pues dice que no para qué. Es como que se arrepiente, ¿no? Ajá. Y eso que usted decía, hoy en día hay muchos Simones, solamente uno enciende la radio y los escucha, ¿no? Ellos llaman a sus congregaciones y ofrecen sanación, ofrecen curar enfermos. Yo no sé si por Pero allá se ve eso, un canal que se llama Enlace, ¿no? No sé si por allí se ve un canal que se llama Enlace. Ese canal dice que hay maratónicas de pedir, el que dé más dinero, más oración por él, ¿no? sí, 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 sí. ese Simón Pedro, ese Pero, Simón que está aquí. pero lo más triste del caso es que hay mucha gente que cree. Hay mucha gente que cree. Y usted hablaba de la fe, hermano. La fe, la gente confunde la fe. La gente confunde la fe con pensamientos, lo que llamamos tener pensamiento. La gente habla mucho de pensamiento, piensa positivo. Entonces la gente cree que la fe es pensar positivamente. La fe no tiene ninguna ni definición ni aplicación afuera de Jesucristo, porque la misma palabra dice que Él es el autor
y consumador de Consumador. la fe. Así Así que es. fuera de Él, sin la relación con el Señor Jesús, no es posible que exista fe. Lo demás puede ser buenos pensamientos, pensamientos de buenos deseos, anhelar y eso, pero fe no, eso no es. Afuera del Señor Jesús no hay fe, no puede haber fe. Dos cositas antes de darle la palabra a la hermana Ali, rapidito. Eso que tú estabas diciendo, hermano, en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, como dice Pablo aquí, dice que examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que ¿qué? Estéis reprobados. Eso no pasaba ahí. Eso no pasaba ahí. Una fe genuina, una fe con conocimiento, una fe con esperanza, una fe con lo principal de la palabra de Dios, con obediencia. Segundo, hermano, aquí sucedió algo que muchos a veces no pensamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no fue a todo el mundo? Porque si hubiese sido esa imposición de mano y ese poder se lo hubiesen dado a todo el mundo, era única y exclusivamente los apóstoles ya tenían previsto para ellos. Viste que Simón el Mago no tuvo poder. Simón el Mago, aquí vemos que no recibió poder. Ellos vinieron y él no recibió poder. Él le dijo, bueno, denme a mí ese poder también. No, ahí ellos vinieron específicamente a darle poder a quien ellos veían que podían expandir la palabra de Dios como es, o utilizar el poder realmente. ¿Por qué a Simón no se lo dieron? Y estaba en el grupo. Si era para todos. No, vamos a recibir poder todos. No, ahí no. Ahí no sucedió eso. No sé si lo entienden, ¿no? Sí, No sí. sucedió eso. No sucedió. Entonces muchos, no, es que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo y aleluya. Epa. Simón no recibió el poder. Simón fue bautizado por don. Hermana Ali. Sí, no, yo no, bueno, yo no sé si, bueno, sí, soy ignorante, pero cuando se bautizaron los primeros 3000, claro, ahí estaban los apóstoles y recibieron el perdón de pecado y el Espíritu Santo, pero después aquí dice que se esparcieron y fueron a Samaria, y entonces dice cuando los apóstoles en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ajá, porque entonces ellos le pusieron la mano para que recibieran el Espíritu Santo, porque habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Lo que yo no entiendo, porque cuando ellos se bautizaron en el nombre de Jesús, así no recibieron de una vez el Espíritu Santo, pues, ¿no? ¿Me podría explicar un poquito de esto? ¿Por qué tuvieron que ir los apóstoles a hacer la imposición de mano para que recibieran? Primero bautizaron y después la imposición de mano para recibir el Espíritu Santo? Porque ya antes, cuando Pedro predicó, eso se recibía completo. Ya vamos a explicarle eso. Hermano, adelante. Alice, ¿te puedo contestar a unas cosillas? Sí, señor. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 38. ¿Estás conmigo? Activa tu micrófono, Ali, para escucharte. Ah, sí, ya aquí estoy. Ok, En segunda mira, de te lo leo. Corintios, Sí, no, Hechos capítulo 2, Hechos 2. Hechos 2, 38. Ajá. Ve conmigo, mira lo que dice. Arrepentíos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. El Tienes que regalo. llamarlo así, porque Lucas, el médico, cuando se refiere al regalo del Espíritu Santo en nosotros, como don, como regalo en el bautismo, te lo va a poner así. Cuando te le quita la palabra don y te lo especifica en el capítulo 8 y te va a decir poder, como lo dijo Fidel ahorita en el texto, fíjate, y
en el versículo 8-18, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo, dame también este poder. Entonces una cosa es el poder del Espíritu Santo y otra cosa es el don del Espíritu Santo. Cuando ellos se Ah, bautizaron, cuando ellos se bautizaron cuando dice el texto que se bautizaron en el 9, bueno, más adelante, versículo 12, pero cuando creyeron en Felipe que anunciaba el Evangelio de Jesucristo, del reino de Dios, en el nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres. Esos hombres y mujeres cuando se bautizaron empezamos a hacerle pregunta al texto. ¿Le fueron perdonados sus pecados? sí, Primera, sí, amén. ¿Fueron inscritos en el libro de la vida? también. Amén. ¿Recibieron el don del Espíritu Santo? El don. Sí, claro. Amén. Pero no todos recibimos el poder del Espíritu Santo. Ah, ahora sí lo entiendo. Perfecto, gracias. Pero no todos exactamente, no todos recibimos el poder no. Claro, Por claro. eso que yo le dije, por eso que yo le dije que Pero era entonces controversial. aquí se le estaba dando poder a algunos que habían, Fidel era lo a dijo. algunos en Samaria. Fidel lo Algunos dijo. en Samaria, exactamente. Y Perfecto, eso, claro, eso se porque repite, eso lo vamos a ver tenían también. que confirmar la Lo dijo. palabra con Claro. señales y prodigios. Pues. Correcto. Eso lo vamos a Alex. ver también en el capítulo 10. Lo Ajá, vamos a ver más Fidel. adelante. Sí, hermano, Fidel. adelante. Sí, Alex. adelante. Gracias. Alex, Fidel lo dijo hace rato. Simón recibió el don porque él se bautizó, él creyó, Más nada. pero no recibió el poder y era lo que él quería. Era lo que él quería Claro, comprar eso con era lo que él dinero. estaba comprando. Claro, claro. Dale pues, cariño. Eso es. Muchas gracias. Por eso que al principio le dije que era controversial, ¿no? Claro. Esto y que había que analizarlo mucho. Por eso que no íbamos a completar Fidel lo dijo. completo. Pues. No íbamos a hacerlo completo. Pero vemos esto aquí, ¿no? Y por eso que les dije que si podían anotar estos versículos, cuando damos la diferencia entre el poder y don, vemos ese don en el 2:38, 2:41 y 2:47, y vemos ese poder hasta ahorita en el 4, en Hechos 4, en Hechos 6. ¿Okay? Vemos esto, y ahorita lo estamos viendo en Hechos 8, 8:19. 8:19. Y por eso es que es bueno subrayarlo. Cuando uno tiene, mira, subrayemos esa palabrita. Cuando lo llevé a Hechos 1, 1:8, decía que recibieron poder quienes los apóstoles. Y por eso es que es bueno que nosotros sepamos esto para que cuando haya muchas veces hay personas que dicen que, bueno, que tienen poder y que salen poder de sus manos. Entonces le decimos lo que Alejandro dijo ahorita. Tú estuviste allá 2000 años antes. Era un fenómeno. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, de hecho, verso, tiene que ser testigo, dice aquí, tiene que ser testigo, dice en el verso 1:21, es necesario para que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta que, ahí está, y se ha hecho testigo con nosotros. O sea, hasta que Jesús fue recibido arriba. O sea, eso es los requisitos bíblicos de un apóstol. Cuando fue echado suerte entre Matías y no me acuerdo el nombre, el otro. Bueno, que fue Matías el escogido. Entonces son requisitos que debían tener. Por eso que le dije, tienen que estar muy pendientes de esto porque va a ser muy controversial, inclusive confuso para muchos. Esto lo utiliza mucho de la doctrina de los pentecostales para tener bautismos, para tener varios bautismos. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de orar en lengua y el bautismo en agua. Porque se van al verso, a Hechos capítulo 1, verso 5. Dice, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en otros muchos días. O sea, eso también. Entonces, se van a Hechos 2 también y dicen que, bueno, que tienen que hablar en lengua para que estén bautizados con el Espíritu Santo. Ahí está otro bautismo. Y resulta y tal que la palabra de Dios es muy clara. Es muy, muy clara. En Efesios.
A José, amado Efesios 4. Dice, Efesios 4, verso 5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. O sea, esto contradice todo lo que estas personas hablan. Que hay bautismo por el Espíritu Santo, bautismo en agua, bautismo en lengua, bautismo, hay como 10 bautismos. Y eso es totalmente errado, hermano. Errado. Y más controversial el capítulo 10, cuando lo veamos. Controversial, porque ahí es donde ellos se aplica más. Ahí es donde las otras doctrinas pentecostales y estas doctrinas falsas, por supuesto, llevan a las personas a creer que esto es verdad. Pero hoy no, hoy no. Entonces el verso, vamos por el verso Hechos 19 y 20, ¿no? 8, 19, 20. 20, ok. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca, o sea, tu dinero muera, dice aquí, contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Fíjate cómo lo responde aquí. O sea, tú no tienes ni vela en el entierro, como decimos aquí en el argot popular. Tú no tienes vela en este entierro, hermano. No es contigo esto, tú lo viste, pero no es contigo, no es para ti. Dice acá, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está el motivo por el cual este hombre no fue tampoco escogido por los apóstoles para que recibiese ese poder. El corazón no era recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque él seguía, en el verso 13, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que hacía y estaba atónito. ¿Por qué no dice al contrario? Porque oía lo que decía, porque no tenía fe, hermano. Él estaba siendo únicamente, su fe era por vista. Su supuesta fe era por vista. Él estaba creyendo por lo que estaba viendo. Era porque que quería hacer lo mismo, porque venía. Ustedes no se han dado cuenta muchas veces que qué diferencia hay entre un santero, una persona de estas que echa las cartas, un adivino de estas personas, a un pentecostal. Ustedes no han visto la diferencia. Es más, a mí me lo dijeron una vez. Me dijeron, mire, pero ¿qué diferencia hay entre ese que está diciendo que me va a pasar tal cosa, que soñó tal cosa y que me tenga mucho cuidado porque me puede hacer tal daño, a una persona que vaya a echar las cartas o que vaya a leer el café o el tarot, a un brujo? No hay diferencia. Y este hombre no tenía diferencia de lo que él estaba haciendo anteriormente a lo que él creía que hacía Felipe. Por eso es que el mismo apóstol le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Alejandro. Sí, Fidel, respecto al verso 20, el verso 20 que dice, que Pedro les dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Claro, el tema vuelve a aparecer ahí la palabra don. Y Primera de Corintios capítulo 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, lo que quiere comprar Simón el mago, decirlo de esta manera. Sabéis que cuando eran gentiles, que os extraviaba llevándoles como si llevaba por ídolos múdolos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Verso 4, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es uno solo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas con nosotros mismos. Entonces sabemos que esos dones espirituales que va a mencionar más adelante, que dice, porque es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, por ejemplo, el verso 8, otra palabra de ciencia, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros dones de hacer milagro por el mismo Espíritu, a otro don de profecía, de discernimiento de espíritu y diversidad y diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, y todas estas cosas lo hace uno, el mismo Espíritu, que reparte a cada uno según quiere. Entonces, ese momento de la exhortación de que estás leyendo de Pedro, me hiciste acordar de ese texto de Hecho el 20, que hablas de ese don, ¿no? Ese don que a veces lo podemos definir, depende del contexto, se puede definir. Tú puedes definir el don del Espíritu Santo del bautismo como regalo, o en este caso que se refiere, dame este poder en el contexto que dice el 19 al verso 22. Eso es, hermano. Amén. Y hoy en día, eso, ¿cuántos Simón hay en las congregaciones, hermano? ¿Cuántos Simón creen que la iglesia es un club social? Una sala de beneficencia o una casa de beneficencia pública. O, sin embargo, mira, yo he visto gente que dice, ay, yo voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer, voy a distraerme un rato. Un sitio de distracción, o un sitio de escape, o un centro psicológico donde tenemos que escucharle a todos los problemas a todo el mundo. O sea, el pastor ahí es la esponja de todo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso, muy peligroso. Porque el mismo Pedro le dice que arrepiéntete. Dice, pues tu maldad y ruega a Dios de tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado tu pensamiento y corazón. Dice, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Imagínense ustedes, o sea, prisión de amargura. ¿Cuántas personas están en prisión de amargura dentro de la misma iglesia? Esta persona estaba dentro, estaba afuera. Estaba dentro. Estaba dentro. Supuestamente estaba dentro. Y mira cómo lo responde aquí el apóstol. En el verso 23. Porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces él, aquí donde dice el hermano, que el hombre como que se arrepintió otra vez, dice, rogad vosotros por mi Señor, por mí al Señor, dice, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiéndose testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que aquí el Señor estaba en Hechos 1:8? Cristo no es religión, hermano, es amor verdadero. Es amor verdadero. Dios me lo bendiga grandemente. Amén, hermanito. Entonces quedamos en el 25, Fidel. Sí, señor, mi hermano, la semana que viene, esa es otra parte muy buena que predicamos. Bueno, eso lo debemos conocer todos debemos conocer esta parte del capítulo 8. Así es. Pero también tiene sus tips. Por eso que le dije al principio los tips. Bueno, Roberto, palabras finales, conclusiones. Tienes apagado el micrófono, Roberto. Ahora, Excelente presentación, no te faltó nada. Muy claro, creo que queda que las dos formas en que opera el Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos, ¿no?
Y es muy, muy bueno aclarar eso para que la gente entienda. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermanito. Bueno, sí, hay momentos que me han preguntado de cómo es posible, ¿no? Que nosotros no tengamos tal poder, ¿no? Y la respuesta está en el capítulo 8. O sea, hay que llevar al conocimiento de las personas a entender que nosotros, nuestro poder que tenemos, según el libro de Santiago, bueno, inclusive yo se los pongo a las personas o a los hermanos, a la iglesia, que tenemos un poder inclusive superior, que es la oración. Lo que pasa es que a veces no entendemos el poder de la oración y no le damos el verdadero valor que tiene una oración. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, ¿cuántas veces no demostró que ese género, por ejemplo, no sale si no es con oración y ayuno? Está hablando no de otra cosa, sino de la verdadera comunicación con Dios, poner las cosas en manos de Dios. Y Santiago lo La dice casi. oración del justo, Alejandro. Sí, y Santiago cuando dice que si está alguno enfermo, ese es el momento de pedir oración, ¿no? Entonces, por eso es que insistimos en casa de oración y alabanzas y tenemos estos ministerios de oración para incentivar a los hermanos a orar. Así es. Así es. Bueno, hermano, La otra cosa es, algunos se van a decir, bueno, entonces, ¿con el poder de quién estoy haciendo estos milagros, no? Hay que sí, llevar esa segunda Tesalonicenses, capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 2, y mostrarles que el que está haciendo prodigios y señales mentirosos es nada menos que Satanás. sí, Si no viene de ahí, Dios, tiene que venir de otro lado. O sea, no podemos negar Claro. la magia, o sea, Existe ese poder. las señales. El poder de señales existe, pero no está autorizado por Dios, pero existe. me Porque gusta, lo leímos allá en Éxodo, los magos podían hacer casi igual que lo que podía hacer Moisés, ¿verdad? Con el poder de Dios. fíjate, Mateo 7, en el Sermón del Monte, Jesucristo les dice en el 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día final, día juicio final: Señor, Señor, en forma de pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23 le contesta Jesús: y yo les voy a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así Y es. Y no estaban haciendo cosas malas a los ojos nuestros, quizás, porque quitar un espíritu malo de una persona, o quizás profetizar, o quizás Mira, servir a Dios. solamente Alejandro, con nada más, oye, decir una persona que se levante del lecho donde está, hermano. Mira, nosotros tenemos aquí un muchacho en San Juan ahorita que tiene cáncer de médula espinal. Es fuerte, ¿no? No es cristiano. Estamos en eso, ¿no? Y lamentablemente, mira, o sea, solamente Dios. La hemoglobina la tienen 6. Y fuerte, fuerte, fuerte. ¿Tú crees que Sí, uno no quisiese que se levantara de ahí? O sea, uno ora al Señor con fe y esperanza y le da esperanza a los familiares. Entonces, Hoy, cómo hacer? hoy, bien, hoy declararon sin cáncer a un niño que estábamos orando por él, con cáncer de hígado, y hoy lo dieron de alta, declarado sin cáncer. Amén, amén. Eso es, hermano. O sea, la oración, Sí, hermano. de 3 añitos. Este muchacho tiene, no pasa de 25 años, este muchacho que estoy diciendo. Se llama Víctor. Para colocarlo ahí en las oraciones, hermano. En sus oraciones. amén, hermano. Bueno, ¿algo más que añadir, Fidel? Por bueno, es aquí, que hermano, si quieren escuchar algo Sí, más, Roberto. nos vemos la próxima semana. Amén, varón. Amén. Roberto. déjame dormir la siesta, por favor.
Ok, amén, amén. Bueno, vamos a orar, hermanito Roberto, usted mismo, por favor, oración final y despedida. Estamos tan agradecidos